Benvinguts i gràcies per venir a aquesta nova activitat del programa de Tec Barcelona. No sé si tots ens coneixeu, pels que no, Tec Barcelona és l'associació sense ànim de lucre que vertebra i dinamitza l'ecosistema digital i tecnològic de Barcelona des del 2013. Representem ara mateix a 1.400 empreses entre startups, corporacions, institucions i altres agents de l'ecosistema que treballen per fer de Barcelona aquest hub digital i tecnològic de referència al sud d'Europa. I en el nostre pla d'activitats i de continguts, una de les coses que fem és organitzar trobades amb diferents agents de l'ecosistema per estar al dia de las últimas tendencias. Y hoy es un placer contar con estos 4 ponentes que nos van a hablar un poco de cómo son 4 inversores que nos van a dar su perspectiva de lo que tiene que ser este año. No sé si vosotros sois más inversores, más emprendedores que queréis saber en qué están pensando. En cualquier caso, vamos a hacer dejar que estén como hasta más o menos las 10 para que, exponiendo sus puntos de vista, y después abriremos un rato de preguntas para que todos podáis intervenir. Y calculamos que a las 10:30 podamos acabar la sesión. Dicho esto, Antonio, dejo que seas tú el que introduzcas a todos. Gracias. Pues oye, muchas gracias por madrugar con nosotros, que sé que no es fácil, ¿no? Con el tiempo que hacéis fuera, que estáis aquí todos. Y la verdad es que un placer porque pues tengo 3 monstruos a mi lado, ¿no? Y la posibilidad de charlar con ellos un poquito sobre el Venture Capital, ¿no? Nos acompañan tanto Aniol como Marc como Maite, y yo creo que una visión muy complementaria de 3 Venture Capital que nos van a ayudar, si me permitís, a hacer un viaje para ver cómo vemos el 2024, cuando venimos de un año, ¿verdad? No sé si para olvidar o un año para tener en cuenta como punto de inflexión, espero, quitando los años post-coronavirus, en el crecimiento sostenido del ecosistema, ¿no? Vamos a hacerlo de la manera más ágil posible. Ayer estuvimos debatiendo y la verdad es que fue bastante intenso y yo creo que salen mejor estas cosas cuando no lo enlatamos demasiado y dejamos que los ponentes, sobre todo, pues den un poco su visión certera, ¿no? Yo os preguntaría, si quieres empezar por ti, un poco Aniol, de Inverready, ¿cómo habéis visto el 2023, ¿no? Y pensando en un poco el 24, ¿no? Pues ¿cuál puede ser la visión de estos primeros meses del ejercicio, ¿no? Con 2 mesecitos que llevamos, y ver si en vuestra opinión, ¿no? Pues hay algún cambio significativo, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Yo me llamo Aniol, soy de Inverready. Inverready es una gestora de alternativos muy horizontal, por eso quizás a veces decir cómo ha ido el 23-24 es un poco complicado, ¿no? Porque invertimos desde fases iniciales, en tecnología, en bio, hacemos deuda, también hacemos private equity, hacemos también infraestructura, también invertimos, tenemos un fondo de cotizadas para small caps, hacemos un poco el amplio abanico de lo que es alternative investments, ¿no? ¿La mayoría sois emprendedores? ¿Podéis levantar la mano los emprendedores? La mano los emprendedores. ¿Y el resto inversores? Inversores, sector financiero. Sector financiero. Bueno, un poco de todo, ¿no? Vale. Bueno, yo en particular pues gestiono los fondos de Venture Capital de Inverready en fases iniciales, desde medio millón a 1,5 millones, en empresas tecnológicas, ¿vale? Luego, nosotros el 23, la verdad que estuvimos bastante centrados en nuestro portfolio, ¿vale? Teníamos unas 40 empresas activas, ¿no? Hicimos 3 operaciones nuevas, que creo que incluso es bueno para los ratios del sector, ¿no? Conozco fondos que hicieron 0, ¿no? Pero sí que es verdad que, aparte de estas 3 primeras inversiones, diré que 70% de la inversión que hicimos el año pasado fue a empresas del portfolio, ¿vale? Nos dedicamos a aguantar un poco las empresas del portfolio, ¿no? Porque les costaba mucho levantar dinero externo, ¿no? Incluso empresas buenas veías pues que era muy difícil, ¿no? ¿Esto por qué pasó? Pues quizás, no sé si sois asiduos a charlas o no, pero al final todo empieza en el mercado de capitales, ¿no? Si no hay IPOs, ¿no? O bueno, hubo la de Clavío, que de hecho a través de otro fondo participamos y ya sabéis cómo ha ido, ¿no? No muy bien. Si no hay IPOs, pues tampoco hay mucho M&A, ¿no? Y si no hay M&A, pues
baja para abajo, ¿no? Series D, C, B, A y va bajando, ¿no? Aparte de esto, muchos inversores que eran como turistas, hedge funds o así, dejaron de invertir, ¿no? Y por eso también además los que tendrían que invertir en nuestras compañías invertían en las suyas, ¿no? Y hubo mucho volumen de inversión y si ves las cifras, no ha bajado tanto, ¿no? La inversión dices, bueno, habrá bajado, pero no tanto. Pero claro, mucho de este capital se deployó en empresas en las que ya habías invertido antes. Creo que para 24 esto ya ha cambiado un poco. Al menos en nuestro caso, ¿no? Llevamos 1 año y medio. Los deberes en el portfolio... ¿Me estoy alargando mucho o qué? No. Luego te cortamos. Tú sigue. Los deberes ya lo hemos hecho en el portfolio. Y es verdad que en lo que íbamos de año llevamos 2 operaciones, ¿no? Este año estamos más activos. Las empresas del portfolio que tenían que aguantar, ya aguantan. Y las que se tenían que caer, pues oye, han caído. Quizás han caído más de las que habrían caído en época de abundancia de capital, pero un poco es este el resumen. Luego para 24 creemos que los múltiplos nosotros van a seguir bajitos. O sea, creemos que la presión de los precios sigue ahí porque el mercado de capital no se ha recuperado, pero aún así la actividad inversora creemos que se puede volver a acelerar en cuanto a nueva inversión. Al menos esto es lo que nosotros vamos a hacer. Marc, ¿cómo lo ves tú? Pues bueno, yo soy Marc Badosa, cofundador de For Founders Capital, que es un fondo de venture que estamos aquí, bueno, en Barcelona y en Madrid. Sí, que hacemos inversiones entre 100 a 2 millones de euros de ticket inicial para invertir hasta 4 o 5 con follow-ons, centrados en tecnología, ¿no? Y la verdad es que el último fondo, que es de 50 millones, lo levantamos en 2021, con lo cual tenemos el fondo con bastante dry power, ¿no? Que se llama. Hemos invertido, creo, hasta el día de hoy 22 millones de los 50. Sí que hay una parte que reservamos mucho a follow-on. Y contrastando lo que decía Aniol, nosotros el año pasado hicimos 7 inversiones nuevas y 16 si contamos con follow-ons, ¿vale? Operaciones de cartera. Sí que no hemos hecho operaciones, poner dinero bueno sobre dinero malo, esto de aguantar cartera, esto no lo hacemos. Preferimos dejar que la empresa, si no consigue inversor externo, pues no la vamos a poder apoyar. Y en esto somos bastante estrictos en esta política de inversión. Y el año pasado nos hemos encontrado con hay muchos fondos en España, en nuestro sector especialmente, que se han quedado, bueno, o que están levantando o han acabado periodos de inversión, ¿no? Con lo cual nos hemos encontrado en un sweet spot de 1 año y medio más o menos, que hemos tenido poca competencia y que yo creo que hemos aprovechado bastante bien. Sí que no ha habido la corrección que se puede pedir o que se está viendo en más series B, C o incluso en As, en Pre-Seed, Seed, pues esa corrección no se está viendo tanto, ¿no? Al final ya sabéis que muchas veces la valoración se hace un 20% de dilución por el importe de la ronda y ahí tienes la valoración y no se mueve mucho de ahí, ¿no? Entonces, si una empresa está levantando 1 millón de euros, pues el post-money ya lo podéis hacer vosotros los cálculos, ¿no? Y un poco este es el resumen. De cara al año que viene, sí que con la subida, bueno, a nivel de mercados sí que ha influenciado toda la 21, 22, toda la caída de las tecnológicas, ¿no? Eso parece que estábamos en el sector apestado y este año, pues sobre todo desde verano, pues la recuperación de las cotizaciones, sobre todo en las big techs, pues ha sido muy evidente y eso ayuda al inversor institucional, ayuda al inversor family office, ¿no? Que ve que la tecnología pues no es tan mala, ¿no? Realmente yo soy un firme creyente en tecnología y creo que los grandes problemas de la humanidad se están afrontando o se van a solucionar con tecnología, ¿no? Ya sea desde la desigualdad, cambio climático, etc., o cualquier problema médico, ¿no? Con lo cual, esto esperemos que de cara a este año, pues la verdad es que se está reflejando, ¿no? en que la gente tiene más ganas de invertir, aparecen nuevos fondos o como mínimo gente que está intentando levantar, ¿no? Que eso siempre es positivo y bueno, con optimismo de cara a los siguientes años. Y Maite, desde Ship2B, ¿cómo habéis visto el 23? A ver, Ship2B somos un poco diferentes, somos un poco un rara avis, porque nosotros
no invertimos puramente en el sector tecnológico, ni somos inversores del ámbito TIC. Nosotros, como definimos nuestra tesis de inversión, somos inversores de impacto y nuestro foco principal es invertir en aquellas startups tecnológicas, porque evidentemente las compañías en las que invertimos todas utilizan tecnología, pero nuestro foco principal es entender muy bien para qué están utilizando esa tecnología. No invertimos en tecnología per se. Entonces, nuestro objetivo principal como inversores es invertir solo en compañías que o bien mejoren la calidad de vida de colectivos vulnerables, y ahí tenemos desde personas mayores, personas con discapacidad, personas con alguna enfermedad crónica, y ahora estamos lanzando un nuevo fondo muy centrado en niños y en la salud de los niños, en pediatría, que por cierto es el primer fondo pediátrico a nivel europeo, aunque ya hay alguno a nivel Estados Unidos. Necesitamos mucha más innovación pediátrica, es una necesidad real que tenemos como sociedad. Y luego tenemos otra línea muy importante para nosotros, que es la lucha contra el cambio climático. Entonces, esta es nuestra tesis de inversión, siempre centrada en necesidades muy concretas, o la lucha contra el cambio climático, o vamos a mejorar la calidad de vida de las personas. Y lo que hemos visto estos últimos años, estoy de acuerdo con que tanto en 2000, yo creo que en los últimos, desde que el mundo del Venture Capital tomó fuerza aquí en España, creo que hemos vivido como 3 grandes crisis, la del 2000, la del 2008 y la que estamos viviendo ahora, que empezó en finales del 2021, principios del 2022. Son 3 grandes crisis que ha vivido el sector, pero son crisis que han durado aproximadamente unos 8 trimestres. Aquí empezó esta última en 2022 lo sufrimos un poco, 2023 lo hemos vuelto a sufrir, y ahora en 2024, en principio, si seguimos la tendencia que hubo tanto en 2000 como en 2008, en principio ahora vamos a empezar a ver esos brotes verdes. En nuestro caso concreto, 2022 y 2023, ¿cómo han sido estos años? Nosotros invertimos en fases early, hemos continuado siendo muy activos en estas fases de inversión. De hecho, el año pasado hicimos 7-8 operaciones más avanzadas y unas 6-7 más pre-seed. Lo que sí que es cierto que hemos entrado y hemos hecho inversiones a unas valoraciones, yo no diría más bajas, yo diría más ajustadas a la realidad, porque creo que un gran problema que ha tenido el mundo del Venture Capital, sobre todo en etapas mucho más avanzadas, es la especulación de valoraciones que no iban acordes a la evolución de negocio de las compañías, y eso también lo vemos muchas veces en la bolsa. Creo que cuando desconectamos la economía real, lo que están generando, lo que están produciendo las compañías y las empresas de las valoraciones, ahí se empiezan a producir desequilibrios que el mercado, quieras o no, va ajustando. Y en el mundo del Venture Capital yo creo que en los últimos años ha habido un desajuste entre las valoraciones y la especulación que se ha producido y el valor real que esas compañías aportaban a la sociedad y el negocio y la facturación o los beneficios que generaban. Y ahora hemos visto pues, un ajuste de valoraciones y un ajuste de esa relación valor de la compañía, modelo de negocio o expectativas de negocio de esas compañías. Y en el caso concreto de los sectores que nosotros invertimos, lo que sí que estamos viendo es cada vez una mayor aproximación de los inversores del mercado privado, tanto del Venture Capital como el Private Equity, en invertir en proyectos de salud, en proyectos sociales, en proyectos también de cambio climático. ¿Por qué? Porque son sectores que, si tenemos en cuenta la crisis vivida en estos últimos años, son sectores que también han sufrido menos. Con lo cual, si tú estás invirtiendo en compañías, en startups que están dando respuesta y que están ayudando tanto a mejorar la calidad de vida de las personas como a luchar contra el cambio climático, cuando son sectores que están demostrando que son mucho más resilientes, pues ahí también, quieras o no, ves esas diferencias y esas mejores expectativas. Y en cuanto a lo que comentaban mis compañeros de las valoraciones, del apoyo a las startups que tenemos en la cartera, aquí a nosotros nos ha pasado 2 cosas. Tenemos un vehículo del 2016
que en principio nosotros nos hubiera gustado, es cierto, el 2023 empezaría a hacer más desinversiones y ahí hemos esperado un poco. Nuestras startups han tenido runway suficiente como para poder ir avanzando y no tener la necesidad de hacer rondas de valoración rondas de inversión con valoraciones bajas, por tanto ahí la cartera ha aguantado muy bien. Y luego con el nuevo fondo que lanzamos en 2020, como estamos en pleno periodo de inversión, claro, esto sí que nos ha favorecido porque estamos haciendo buenas inversiones en compañías que tienen sentido, modelos de negocio interesantes, con mucho talento, a unas valoraciones más ajustadas. Aquí el reto, ¿cuál ha sido? La competencia. Cuando tienes que pensarte mucho más en qué proyectos invertir, pues los buenos emprendedores con proyectos que tienen sentido van mucho más solicitados. Y ahí sí que hemos tenido, ¿no?, que ese tener que ajustar y tener que muchas veces, no digo competir, porque al final creo que no competimos, terminamos coinvirtiendo en muchas compañías, pero sí que ha sido un año un poco más intenso en cuanto a, si ves una buena oportunidad, pues no te la puedes perder, porque el mercado está siendo también mucho más exigente. Como veis, Antonio, este micro va un poco, este va más... No. Sí, pero suena un poquito menos, ¿eh? Yo que grito más. No. Este es el que tenía antes Marc y ¿sí? No, el volumen está más bajito. ¿Me permites...? Adelante. Os iba a decir, digo, como veis, voy a trabajar muy poquito en esta mesa porque salen los temas de manera natural y es lo que nos gusta a todos, ¿no? Al final escucharles a ellos y por supuesto adelante. Sí, porque decías, ¿no, Marc, que el año pasado habéis invertido bastante, ¿no? Y creo For Founders quizás entra un poquito antes de al menos lo que entramos ahora nosotros, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Mis últimos 2 tickets son de 1,5 millones, ¿no? Vosotros quizás el ticket... Bueno, de estas 5 hicimos de estas 7 del año pasado hemos hecho 2 que serían de fase seed, que sería una ticket de 2 millones y la otra ticket de 1,5 millones. O sea, pues más o menos lo mismo. Sí. Pero el resto sí que más pequeñitas. Pero luego está lo de Seed Rocket, porque te quería preguntar, ¿no? ¿Qué ha pasado el último año en fases iniciales, en el seed o el pre-seed, ¿no? Porque yo es verdad que en series A, pre-series A he visto bajadas de precios y tal, pero el último año, y en un deal en concreto, que creo que estabais también vosotros, que a veces hacemos tickets de 300.000 para luego seguir a las compañías, ¿no? Y había una compañía que utilizaba, una compañía que hacía temas de marketing, utilizaba inteligencia artificial, ¿no? Y la íbamos siguiendo. Y luego vosotros propusisteis un ticket, entró otro y empezó como hace 4 años. ¿Sabes de la que hablo? A subir el precio. Sí, bueno, pero... ¿no? Y digo, ¿ya estamos igual otra vez en early stage? Y en early stage realmente se ha notado la baja de precio tal, porque yo saco la cabeza early stage, sigo una compañía, la veo una semana vale 2 millones, la veo al cabo de un mes vale 4. Aniol, déjame que, si quieres, amplíe la pregunta, ¿no? Y empezamos por ti, Omar. Tú hablabas de ajuste de valoraciones, tú lo limitas o lo centras en la parte 7. ¿Ha habido ajuste de valoraciones en todos los sectores, en todas las etapas? Sí, no. ¿Cómo lo habéis visto vosotros, no? A ver, yo creo que aquí hay como dos ligas, ¿no? En las startups hay una liga de, emprendedor con experiencia, senior, que conoce el problema, que ha identificado por experiencia previa, y esas empresas a la que además se saben mover, se saben vender, y pichea 3 o 4 fondos y hay el FOMO y hay la competencia esta que dices, incluso los fondos sacamos codos para intentar entrar en ese deal y se inflaciona muchísimo. Y incluso en fases más avanzadas eso también pasa. Nosotros, no sé si visteis, hace 2 semanas salió una noticia de una ronda de Embat, una serie de 15 millones de euros que ha entrado Creandum. Pues esas también ha sido Creandum, que ha pagado pues una valoración a nuestro modo de ver un tanto elevada para entrar en la empresa, para tener, ese ticket pequeñito que tú pones, pues es el ticket de 13 millones de Creandum. ¿Vale? Es en plan, para estar ahí y ir siguiendo la compañía, ¿no? Y entonces están este tipo de proyectos y luego el proyecto del inversor del emprendedor novel, ¿no? Pues que va por otro camino, con otras valoraciones, y ahí sí que yo creo que a lo mejor está costando más, ¿no? En función también
Nosotros miramos mucho en qué punto del periodo de inversión estás, ¿no? Si estás a fases finales, pues no quieres entrar en una empresa tan joven, intentas entrar en una empresa un poco más madura, ¿no? Para que no se te alarga el ciclo de vida del fondo, ¿no? O sea que no todos los proyectos, ¿no, Maite? Que tú también comentabas valoraciones, han sufrido ese ajuste, y los proyectos con más continuidad, pues igual no tanto, ¿no, Maite? Sí, yo lo que te diría es, cuando tú tienes un buen proyecto y tienes una buena propuesta de valor y eres un buen emprendedor, quieras o no, bueno, eso lo puedes reflejar en la valoración de la compañía. Lo que sí que creo es que independientemente de... En general las valoraciones han bajado, la media ha bajado. Otra cosa es que en proyectos con mucho potencial, pues ahí hayan podido continuar o mantener esa valoración. Lo que sí que hemos visto es una mayor tendencia de los inversores a fijarse más en estas valoraciones. Es decir, hace 2 o 3 años... Tú hacías una ronda SID o una ronda Serie A y te encontrabas con otros coinversores y muchos inversores decían, no es importante a qué valoración entres, da igual si entras a 5, a 10, a 15 o a 20. Lo que es importante es a la valoración de salida. Y como todos esperaban salir, que eso se convirtiese en un unicornio de 1 billion, da igual si entras ahora a 10, a 15 o a 20. Lo importante es cómo saldrás. Y ahora no. Yo creo que ahora los inversores han tomado mucha más conciencia que sí que es importante qué valoración estás entrando, que entrar a 10, entrar a 15, ahí puede marcar una diferencia, porque creo que nos estamos cansando de los unicornios que son unicornios solo 4 o 5 meses. Se convierten en unicornios y luego bajan la valoración a la mitad. Pero si seguimos hablando de ellos como unicornios, yo creo que no conocemos unos cuantos. Y creo que los inversores ahora están pensando, muchos de ellos, menos en esos unicornios y más en esos dragones, digamos, o proyectos que realmente puedes hacer un buen múltiplo, pero que se ajustan más a la realidad y a la economía real. A mí me gusta mucho hablar siempre de economía real. Yo si quieres, y Aniol, das tu opinión. Visto desde nuestra perspectiva, yo me acuerdo cuando hace 2 años empezábamos a hacer asesoramiento a startups, el plan de negocio parece que no importaba, ¿no? Es decir, había tal sobreinflación de inversores que era como, oye, ¿para qué me vas a poner un plan de negocio, una generación de caja, ¿no? Yo creo que estaba viendo no sé, Aniol, ¿no? Una especie de profesionalización del sector que no es mala y que está teniendo impacto en las valoraciones, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, pero mira, este va mucho mejor, ya verás. El problema es que han bajado las valoraciones, pero aún así nadie sabe lo que valen ahora mismo las compañías tecnológicas. Nadie lo sabe. Y mira, una compañía de mi portfolio, 7 millones de ARR. 7 millones. Quizás margen bruto Tier 2, no es 90%, 75%. Margen EBITDA, 15%. Tampoco es un 30%, pero es ok. Pedimos un mandato de venta de la compañía, ¿no? a 3 brokers, ¿no? Ernst & Young, KPMG y Clearfield Waters, ¿vale? ¿CaixaBank no estaba? Además, esta te la expliqué. El día que fuimos a comer te la expliqué. Y yo creo que no la quisiste. No la habéis vendido, me parece, ¿no? Luego, en la propuesta de servicios, EY dice que la compañía vale 15 millones, KPMG dice que vale 23 y Clearfield dice que vale 30. Coño, entonces, ¿cómo quedamos, no? Nadie sabe y todos hacen sus estudios que están súper bien. Y los lees y todos tienen sentido. Te ponen este gráfico, ¿no? Que tienes el múltiplo tal, te descuento no sé qué por margen, te descuento tal por crecimiento, ¿vale? Luego, si ya a este nivel de 7 millones, compañía sólida, tal, ya no os ponéis de acuerdo los que nos tenéis que ayudar a vender las compañías, ¿cómo marcas el precio más abajo, no? Es que ¿cómo lo marcas? Porque yo ahora digo, mira, cojo la más baja, la de EY, y se la explico a todo inversor que yo quiero invertir, ¿no? Por la misma regla de 3, alguien que está con 2 de ARR, le tengo que pagar 3 millones de valoración. Pero claro, luego tenemos un problema, porque con 3 millones de valoración, yo como mucho le puedo poner 600.000 euros. Con 600.000 euros no hace nada. Luego, no digo que el modelo esté broken, no, porque sigue habiendo la expectativa y el crecimiento, y lo bueno es que el underlying asset sigue aportando valor, ¿no? O sea, la tecnología va a seguir generando valor y mejoras productivas.
sino ¿qué? ¿Qué más tenemos en la sociedad para mejorar la productividad si no es tecnología? Poquitas cosas más hay, ¿no? Y además ahora que la globalización estamos yendo al contrario, o sea, perdemos competitividad. Encima tenemos temas de clima, que yo como padre los empujo, me encantan, el fondo vamos, de temas pediátricos, me encanta, ¿no? Pero pienso, al final, claro, son inversiones que per se, en el PIB, no es productividad, ¿no? Es como cuando tuvimos que cambiar toda la red de 55K a la de ADSL. Oye, ahí había una inversión, pero había mejoras porque ibas más rápido, ¿no? Ahora nos estamos cargando el planeta, tenemos que gastarnos dinero en que esto no pase, pero realmente en productivity gains, ¿qué nos quedamos, ¿no? Y quizás ahí me podrías decir que sí o que no, ¿no? Pero quiero decir que el asset tiene valor, pero el precio es difícil de marcar. Es difícil, nadie lo sabe. Ahora volvemos al tema de impacto, rentabilidad, que lo tenemos ahí en la trastienda. Dejadme que me eleve un minuto antes, y es para preguntaros, oye, después de 2 años en los cuales hemos tenido esa corrección, ¿no? Con un 2024 que si se cumple los 8 trimestres debería ser mejor que el 23. Pero es verdad que fuera de España hemos visto que UK, Israel, Singapur siguen teniendo bastante tracción. ¿Qué nos falta, qué nos sobra en el ecosistema de Venture Capital en España para poder seguir siendo un referente y que esa desaparición de inversores internacionales que hemos experimentado el año pasado, es decir, uno de los grandes problemas que hemos tenido el año pasado es que los inversores internacionales tradicionales han desaparecido, han hecho, como tú decías, ese deployment de capital hacia sus participados. ¿Qué nos falta, qué nos sobra, insisto, desde vuestra perspectiva para seguir madurando el sector, ¿no? Maite, si quieres. Vale, a ver. Si lo llevo a mis sectores y mi ámbito, lo que nos está pasando algo curioso. Y es que, por ejemplo, en el sector de la salud, en Europa, los proyectos de base tecnológica, y en Climate también, los proyectos de base tecnológica, es decir, a nivel europeo, lo que es la Unión Europea está apostando mucho por un cambio de tendencia y un cambio de la industria y un cambio del sector. Y está poniendo sobre la mesa muchos recursos para compañías y para startups de base tecnológica que sobre todo tengan un foco en salud, que tengan un foco en clima, para ayudar a hacer todo el desarrollo tecnológico y toda la parte de I+D. ¿Qué implicaciones tiene esto para el sector del Venture Capital? La principal implicación para el sector del Venture Capital es que tú te encuentras delante de una compañía que necesita 3-4 millones para poder terminar de desarrollar el producto y demostrar que funciona. Por ejemplo, nosotros hemos invertido en una compañía que se llama Sikai, que está desarrollando un test predictivo de cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas es una enfermedad rara. Solo un 5% de los pacientes que se les diagnostica cáncer de páncreas al cabo de 5 años sobreviven. No es porque el cáncer per se sea muy agresivo, sino porque se detecta demasiado tarde. Ellos están desarrollando un algoritmo predictivo que ayuda a detectar de forma precoz ese cáncer de páncreas. Nosotros hemos invertido en esta compañía. Hemos invertido menos de 1 millón. Ha levantado de fondos públicos de la Unión Europea 3 millones más. Claro, estamos hablando de que con una pequeña inversión de un inversor privado, la compañía tiene el capital suficiente para hacer un salto significativo de valoración y de aportación de valor al sector de salud en este caso. Esa ventaja que nosotros tenemos aquí, en Estados Unidos las compañías no las tienen. Si esta compañía se quisiese desarrollar en Estados Unidos, necesitaría esos 4 o 5 millones de capital privado. Y eso tiene una implicación, sobre todo para el inversor. Esto lo están viendo los inversores de Venture Capital de Estados Unidos y están empezando a mirar oportunidades de inversión aquí en España y aquí en Europa, precisamente buscando estas oportunidades. ¿Cómo puedo maximizar la rentabilidad de mi inversión sin que se diluya la empresa y sin que nosotros nos diluyamos? Así que estoy de acuerdo con que hay mucho capital privado internacional que quizá estos últimos años no ha invertido como debería de media invertir en Europa y en España,
pero sí que estamos viendo que en ciertos sectores, en ciertos ámbitos y para ciertas compañías sigue siendo muy atractivo, porque el sistema que tenemos de apoyo a la innovación aquí en Europa no es lo que hay en Estados Unidos o en otros países. Por eso digo que todo depende también de los sectores en los que estás operando. Y aquí en concreto en España, ¿qué creo que necesitamos mucho más? Creo que lo que necesitamos es que las innovaciones se queden. Y creo que lo que necesitamos es que las empresas crezcan más. Y creo que lo que necesitamos es que toda esta innovación que estamos impulsando con el capital de nuestros inversores de aquí, con toda la ayuda del sector público de aquí, termine repercutiendo sobre la economía real de España y realmente la podamos potenciar. Porque lo que muchas veces sucede es que invertimos en innovación, utilizamos recursos públicos para apoyar estas compañías, termina viniendo una gran multinacional americana. No es que tenga nada contra los americanos, no tengo nada contra los americanos, pero terminan viniendo multinacionales de fuera, compran la tecnología, se la llevan y al final dices, bueno, ¿y qué sucede aquí? Porque nosotros desde el punto de vista de inversores de impacto, yo siempre lo digo, queremos, por ejemplo, ahora con el nuevo fondo de pediatría, queremos lanzar y queremos apoyar innovaciones pediátricas, pero queremos que estas innovaciones pediátricas se puedan beneficiar los niños de aquí España, en Europa y en todo el mundo. Si estas innovaciones se la llevan, ¿qué va a pasar con los niños de aquí, ¿no? Así que bueno, para mí estos son los debates de fondo de la industria del Venture Capital que deberíamos tener, más allá de la rentabilidad, que también es importante, porque si no hay rentabilidad no hay inversores y si no hay rentabilidad no hay más capital para poder invertir en proyectos futuros, ¿no? Y entonces estaríamos hablando de filantropía, que es otro mundo. Pero esta es mi visión. Yo creo que el gran reto es eso, es cómo hacemos realmente a través de la inversión de Venture Capital economía real. Marc, más allá del tema de impacto y inversiones. Sí, un poco lo que comentaba Maite, al final es abrir, no entraré, pero si el sector público es el adecuado para dirigir hacia dónde tiene que ir la innovación o la tecnología, ¿no? Para promover esas oportunidades versus los americanos, ¿no? Que es más productivo, que sea el sector privado que realmente tire y decida hacia dónde va o el sector público, ¿no? Pero no entrando ahí, sí que lo que necesita o lo que vemos en España, al final, España es un mercado pequeño si te comparas a nivel global, ¿no? Tú miras el PIB de España versus Europa o la Comunidad Europea es 17 veces menor. Estados Unidos es 22 veces más grande el PIB. Entonces, hay una correlación muy evidente entre lo que es tecnología, inversión en Venture Capital y PIB, ¿no? De los países. Entonces, hay una excepción que es Italia, que está peor que España, y con un PIB mayor, pero el resto de equipos tiene una correlación muy directa entre lo que es inversión en Venture versus PIB, ¿no? Y particularmente en España, creo que el gran corporate o el IBEX es un sector predominantemente, o la mayoría de las empresas operan en sectores regulados, ¿no? Eso es de 35 empresas del IBEX, pues prácticamente el 70%, 80% es sector regulado, ¿no? O dependiente del gobierno, ¿no? Y ahí creo que hay que fomentar mucho más, o habría que fomentar mucho más que estas empresas se dediquen mucho más a comprar compañías y a mirar la innovación que están aportando la tecnología versus crear, y soy muy crítico aquí, corporate CVCs, ¿vale? Y creerse que lo pueden hacer internamente, ¿no? Tienen que estar mucho más abiertas a comprar tecnología. Si os veis, no sé cuántas empresas del IBEX han comprado una startup, pero muy poquitas, ¿no? En cambio, vienen empresas francesas, vienen empresas americanas y compran tecnología y compran empresas de aquí, ¿no? Y entonces creo que ese mindset de pensarse que se puede hacer internamente, dedicar un mogollón de recursos, mogollón de dinero, mogollón de equipos, versus comprar, no sé qué pasa para que no se produzca, ¿no? Aniol, desde vuestra perspectiva. No, es verdad, es muy buena esta, la verdad. Sí. Desde mi perspectiva, me gusta mucho esta pregunta porque el otro día en el Mobile también estaba en un panel y surgió un poco diferente, ¿no? Surgió Estados Unidos, UK versus aquí y tal. Yo, ¿qué he visto este último año de España versus fuera? Y lo de fuera, ¿cómo lo he visto, no? Lo he visto porque yo también estoy en el comité ejecutivo de un fondo de fondos. Es decir, nosotros fuera de España invertimos en otros fondos, ¿no? Y tenemos como casi 40, ¿no? Y luego vemos lo que hacen y cómo lo hacen también, ¿no?
Yo lo que he visto es que aquí quizás, y muchos emprendedores, ¿no?, vienen y dicen, no, en Estados Unidos la valoración que me ofrecen es el doble, ¿no?, o es el tal, ¿vale? Yo primero, esto ya siempre les digo una cosa, les digo, la valoración es el doble, pero si te cuentas que aquí somos 40 millones y ahí 400, es porque el riesgo mercado es 10 veces menos. Porque al final, si algo va bien en Estados Unidos, va bien en Estados Unidos. Aquí si algo va bien en España, va bien en España. Ni tienes la certeza que irá bien en LATAM, ni en Francia, ni mucho menos, ¿no? Luego ya pienso que aquí pagamos más caro. Pagamos más caro, porque el riesgo mercado, que es de los principales, porque al final yo he tenido 3 startups, una me fue normalita, la otra, bueno, ¿sabes? Y la última la cerramos. Y al final te das cuenta que toda startup exitosa tiene un buen equipo, pero no todo buen equipo saca una startup exitosa, porque el mercado es muy importante, muy importante. Tener el mercado de favor es súper importante. Luego en Estados Unidos no lo tienen. ¿Pagan 10 veces más? No. ¿Pagan 4 veces más? Sí. Por tanto, es mejor allí. Primer punto. Segundo punto, yo creo que aquí pagamos bastante y ahora quizás estamos viendo la realidad. Segundo punto, allí llevan mucho tiempo haciendo esto. Y yo cuando me incorporé a Inverready, hace 2 años y pico, y Roger, que es uno de los socios fundadores, me dijo, vente, y dije, pero yo como inversor, es verdad que antes había estado en private equity y estas cosas, ¿no? Y me dijo, mira, tú conoces el activo y yo conozco la estructura, ¿no? Y digo, ¿estructura? ¿Qué es estructura, no? Porque al final una cosa es invertir y la otra es cómo lo haces, ¿no? Y es verdad que yo veo que fuera de España, cuando fondos de UK o de Estados Unidos, cuando hay bajadas de mercado, la corrección la hacen directo. O sea, down rounds, pull-ups, o sea, no te puedes imaginar la batería de cosas que meten aquí. Luego aquí los emprendedores se quejan, Estados Unidos. Pero aquí, cuando las cosas van mal, somos mucho más light. Mucho más light. O sea, rondas a precio anterior, tal, para que aquí un VC, bueno, haga o se ponga en contra o pida que se cambie alguien del equipo fundador, bueno, el fundador te tiene que meter el dedo en el ojo, ¿sabes? Allí a la mínima, ¿no? Luego, yo creo que aquí relativamente al riesgo mercado pagamos más y que somos más light, ¿no? Porque al final es un país mucho más relacional. La parte profesional y personal está mucho más ligada. Y una vez ya el roce hace el cariño, ahí no, ahí se paran, te pueden decir, cabrón lo que sea, no sé qué, porque es un tema profesional, salen y se toman un café y te dan un abrazo, ¿no? Y yo creo que esto sí que lo viví en Inverready como un poco excepción, porque sí que es verdad que Roger, que es mi jefe, lleva 15 años y ha hecho 220 inversiones y creo que ha vendido 60 compañías, ¿no? Y ahí él me dijo, mira, estructura, esto, tal, ¿no? Y esto sí que nosotros lo miramos mucho. Pero si yo me hubiera dedicado a ser VC sin Roger, sin Inverready, yo no me hubiera prestado tanta atención a estos temas, que no dejan de ser cómo estructuras la operación, ¿no? Y cómo cuando tienes que hacer follow-ons, cómo los atas, ¿no? Y hay una parte técnica financiera que creo que aquí se hace poco. Perfecto. Oye, enlazando con esto de la rentabilidad, ¿no? Y cuando miramos para atrás, ¿no?, y hablamos de las añadas anteriores y hablamos del vintage del venture capital comparado con otros asset class, pues siempre venture capital sale bien, ¿no? Para mí la reflexión es un modelo de venture capital que busque solo rentabilidad es compatible con un modelo en el cual queremos influenciar a los gestores, estar muy cerca, ese grandfathering, estar muy cerca de los equipos, influenciar a los equipos, alterar el experimento en el sentido de meternos como gestores de venture capital más a la manera del private equity es un modelo que puede asegurar mejor la rentabilidad, o al revés, que en vuestra experiencia afecta a la rentabilidad, ¿no? Y en el caso especial de impacto, ¿no?, y tú hablabas antes del capital público, ¿esa presencia de capital público puede tener un impacto en el sacrificar rentabilidad en alguno de los proyectos? Como veis, me gustaría escucharos un poco a propósito de la rentabilidad y la influencia del venture capital sobre los drivers de la rentabilidad. Es una cuestión interesante, es decir,
el rol yo creo que al final es definir el rol del sector público. Y creo que aquí en el mundo podemos diferenciar tenemos 3 modelos. Tenemos el modelo americano, que el mundo lo gobierna el sector privado. Tenemos el modelo más de Asia, que el mundo lo dominan los gobernadores. Ya ni el sector privado. Y tenemos el modelo europeo, que yo creo que a nivel del modelo europeo hemos conseguido equilibrar el poder público con el poder privado. Y creo que tenemos que seguir manteniendo ese equilibrio. Claro, ahí cada uno tendrá su opinión. Yo prefiero el modelo europeo que tenemos a un modelo americano mucho más agresivo. Aunque luego se den la mano. No lo sé. Yo no lo sé si me podría dar la mano así. Tengo otras formas otra forma de ver el mundo, otra forma de ver los negocios y otra forma de entender las relaciones que se tienen que tener también en el mundo de los negocios. Entonces, en Europa vivimos en un modelo donde creo que hemos sabido equilibrar el poder público con el poder privado y el poder del ciudadano. Entonces, ¿esto cómo se repercute en la pregunta que hacías sobre cuando entra capital público? ¿Qué sucede? Intentan balancear ese equilibrio. Lo que nosotros vemos, nosotros tenemos inversiones que hemos hecho con capital privado, con capital público, donde tenemos muchos de este capital viene en formato de subvención y básicamente lo que te dicen es preséntame el plan que tienes de objetivos y lo que sí que quiero ver es el uso que estás haciendo de estos recursos públicos y te piden evidentemente que demuestres los KPIs y los hitos que te habías marcado con esa subvención. Y luego también tenemos el sector público que te puede entrar con equity y que puede invertir en la compañía, con lo cual puedes tener también al sector público dentro de tu cap table. Pero también tenemos al sector público como inversores de nuestro fondo. Pero saben equilibrar. Es decir, no nos hemos encontrado en ninguna situación donde nos hemos visto al sector público intentar pasar por encima del sector privado o de los intereses privados. Intentan balancear estos elementos y muchas veces te diría que incluso al contrario. La mayoría de comités de inversores, por ejemplo, en el fondo tenemos un comité de inversiones donde uno de los miembros es el Fondo Europeo de Inversiones, que es inversor nuestro, y luego tenemos otros inversores privados. Ellos están en minoría y escuchan mucho. Y tampoco no ponen por delante los derechos o los intereses del sector público. Se intenta balancear bastante bien. Así que yo te diría que para nosotros no es al contrario, yo creo que suma y va alineado en el modelo que tenemos aquí en Europa de equilibrar las diferentes fuerzas de poder entre sector público y sector privado. Marc, y desde la perspectiva del Venture Capital jugando a ser Private Equities, jugando a ser gestor, ¿cómo lo veis vosotros, no? A ver, nosotros... Por nuestra propia estrategia, nosotros invertimos unas 40 compañías por vehículo, ¿vale? Con lo cual el reach o el alcance que puedes tener y el soporte que puedes dar a estas 40 participadas es bastante limitado, ¿no? Sí que les apoyamos en cuando lo necesitan, pero no somos proactivos ni queremos dirigir las compañías. Los auténticos protagonistas son los emprendedores y creemos que la influencia que puede tener un venture y ponerse o darse palmaditas en la espalda que esa empresa ha sido un éxito porque tú has estado ahí, creo que no es el papel que nos toca y es faltarnos a la verdad, ¿no? Además, hoy en día todo va muy rápido, la tecnología va muy rápido y el conocimiento que podemos tener nosotros en ciertas áreas caduca en meses, ¿no? Con lo cual los auténticos protagonistas y los que están buscando las innovaciones y los que hacen que las empresas tiren adelante son los emprendedores bajo nuestro punto de vista. Aniol, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué punto? ¿El de público o el...? El que quieras, tú te descartas de lo que quieras. El de si nos involucramos en la operativa de las startups. Yo en los 2 años y medio que llevo he hecho ambas cosas. Entré
y quizás defecto de profesión me involucré demasiado, ¿no? Luego me di cuenta que Marc tiene razón, ¿no? Que al final si algo no funciona, no tienes que meterte tú a ayudarles a mejorar el marketing. Tienes que aceptar que te has equivocado, ¿no? con aquel emprendedor y ya está. Es verdad que sí que ahora pienso que hay una cosa en la que sí vale la pena involucrarse y la historia de Inverready así me lo demuestra, ¿no? Que es crecimiento inorgánico. Pocos equipos emprendedores, algunos no, pero muy pocos tienen experiencia en M&A. Y de hecho, de todos los proyectos en los que me he involucrado en participadas los últimos 2 años y medio, los 2 que más éxito han tenido han sido estos, ¿no? Porque, y quizás es algo que el emprendedor no piensa, oye, puedo juntarme con otro, puedo comprar otra compañía, ¿no? Y claro, en Inverready, yo antes de ser emprendedor había estado casi 6 años también haciendo esto, ¿no? Money. Y bueno, en Inverready tenemos el caso de MásMóvil, de Atris, hay miles de ejemplos, ¿no? de crecimiento inorgánico. Y en 2 compañías los últimos años lo hemos hecho y ha funcionado, ¿no? Ha funcionado en tanto en cuanto en que aumentas el perímetro, aumentas la valoración y es una forma de ganar masa crítica. Es verdad que esto hay que hacerlo cuando tú puedes comprar compañías con papel, ¿no? ¿Y cuándo puedes comprar compañías con papel? Cuando el papel vale. ¿Y cuándo vale el papel? Pues justo después de una ronda o cuando las compañías tienen un cierto valor, ¿no? Luego es el momento, ¿no? En ahí sí que creo que se puede aportar. Y nosotros también pues, tenemos un fondo que antes era pre-IPO y ahora es muy mercados alternativos, BM Growth y esto, y ahí también ayudábamos mucho, ¿no? En inversión antes de salir a cotizar, ¿no? Ahí también se puede ayudar. Y bueno, yo en los fondos de Private Equity sí que es diferente. Ahí sí que hay una involucración, pero porque hay que crear menos, ¿no? Cuando la última inversión que hemos hecho desde el fondo de Private Equity es una compañía que hace camas canapé, ¿no? Que es una compañía que factura, evita positivo, ¿no? Luego al final lo que quizás venden camas en España hay que venderlas en Francia, pero ahí poco puedes estropear, ¿no? Luego es cuestión de profesionalizar un poquito algunas cosas, ¿no? Y no romper las que ya funcionan. Y la parte del capital público, ¿qué papel juega en el sector? La verdad es que sí, yo me has convencido, Maite. Yo creo que tenemos un buen balance, pero para el inversor de fondos, si yo como inversor quiero invertir en un fondo, para mí es relevante, ¿no? Si aquel fondo tiene un mandato de retorno o si tiene un mandato de retorno plus something else, ¿no? Y nosotros tenemos un fondo de ciencias de la vida, invertimos también en fármacos, ¿no? Y, oye, el inversor que invierte en este fondo sabe que vamos a intentar ganar rentabilidad, pero también hay un impacto, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, los fondos de clima, ciencias de la vida creo que está más desarrollado, ¿no? Los fondos de clima, cambio climático, desde el fondo de fondos tenemos 2, ¿no? Y creo que ahí hay un reto, ¿no? En equilibrar cómo damos rentabilidad invirtiendo clima, en cosas que per se no generan un impacto en la productividad, ¿no? Porque si cambias todos los coches de gasolina a eléctrico, es que el coche hace exactamente la misma función. El coche, a nivel de productividad. O sea, la furgoneta, una empresa, cambia toda la flota, ¿no? Y tenemos una participada que hace furgonetas eléctricas. Cambias toda la flota, ¿no? De gasolina a eléctrico. Hay que hacerlo. Y ahí pues se promueven y el gobierno juega un buen papel. Pero claro, como inversor aquella compañía, por el hecho de pasar de gasolina a eléctrico, no ha ganado nada a su margen, ¿no? Luego no ha ganado nada a su margen, no ha mejorado sus valores, no tiene por qué mejorar su cotización, ¿no? Está cumpliendo con un cometido superior, que es el que no nos vayamos a la mierda y dejemos un país para nuestros hijos, ¿no? Aunque no está cumpliendo tan bien un cometido específico de rentabilidad,
Como si tú inviertes en un fondo que hace B2B, SaaS, tecnológico, Series A, que es algo que se va haciendo mucho tiempo, que se puede medir muy bien, que cada startup en las que nosotros invertimos tiene un productivity gain asociado. Un proceso que antes se hacía con X dinero, la empresa lo va a hacer con X menos Y. Y ahí sí que mejora el margen. Y hay más margen, hay más crecimiento, hay más GDP y todos queremos cobrar más, ¿no? al final del año, ¿no? Y es un poco... Nos quedan 10 minutos antes de pasar al público las preguntas y yo quiero haceros 2. O sea que acabamos la ronda intensísima de impacto-rentabilidad. Si os parece, damos huequito para esas 2 preguntas. Quería comentar, respecto a lo que comentaba ahora Aniol, es cierto que en el sector de cambio climático tenemos que ser muy conscientes en qué vamos a invertir y qué no. Y lo que, por ejemplo, en nuestro caso estamos viendo muy buenos resultados en inversiones de eficiencia de recursos. Porque ahí, donde la tecnología lo que le permite a las empresas es mejorar la eficiencia de los recursos que utilizan, reducción de consumo de energía, reducción de consumo de materias primas, menos residuos, que la gestión de los residuos de ciertas industrias es súper complejo y aparte tiene unos costes muy elevados. Ahí sí que vemos la relación directa entre mejorar ciertos aspectos de sostenibilidad de tu compañía con mayor productividad o reducción de costes en este sentido. Eso te permite mayores márgenes y, por tanto, mayores beneficios. Pero sí que es cierto que hay otras inversiones en otras industrias o en otros sectores donde esa relación entre la mejora de eficiencia, productividad, no es tan clara. Pero sí que hay proyectos muy interesantes. Pero debes encontrar, y cada vez nosotros también con los emprendedores lo primero que preguntamos es, está muy bien esta solución, pero ¿es coste eficiente de cara a tu cliente final? Es como cuando hablamos es que la sociedad, los consumidores cada vez consumen productos mucho más eco y tal. Bueno, sí, pero depende, porque al final el bolsillo del consumidor tiene una cierta capacidad, ¿no? Y no tenemos que ir ajustando esos productos mucho más sostenibles, ese consumo mucho más sostenible al bolsillo del consumidor. Por lo mismo sucede con la gran empresa. Claro que a las grandes empresas les gustaría hacer toda esa transición energética, pero tiene un coste y a menos que vean esa relación coste-eficiencia no la harán. Y en el sector salud pasa exactamente lo mismo. Innovaciones de salud, innovaciones, por ejemplo, pediátricas, innovaciones en tal. Ok, pero tienen que ser coste eficientes para el sector o el sector difícilmente luego las implementará. Y respecto al punto de qué podemos hacer el Venture Capital con los emprendedores, yo estoy muy de acuerdo. Es primero meternos poco, porque en principio tú estás invirtiendo en equipos que deben saber más sobre el sector, sobre las soluciones, sobre la problemática que tú, porque se están centrando en una cosa muy concreta. Dicho esto, hay algunos espacios donde sí que podemos jugar un rol interesante. Uno de ellos es, por ejemplo, estructurar futuras rondas de inversión, ayudarles a definir este roadmap de la compañía, ser muy conscientes de qué me va a exigir el inversor en cada una de las etapas, porque a menos que sea un emprendedor que ha hecho ya todo el círculo, pues no sabe exactamente qué le va a pedir un inversor en series A, series B o series C, por tanto ahí tenemos un rol importante. En temas de equipo, el principal pain que tienen nuestros emprendedores, no sé qué pasará con los vuestros, pero es un tema de equipo. Uno, la mayoría son 2, 3 co-founders y cuando las cosas van bien, todo rulla, todo funciona muy bien y cuando vienen épocas duras, pues ahí las tensiones entre co-founders suelen ser más complejas y ahí el rol, depende del rol que quieras hacer tú, puedes ayudarles mucho a ir avanzando en esos posibles conflictos, a construir un equipo que se pueda ir adaptando a las diferentes fases de las compañías, también ahí juegas un rol importante. Y luego en nuestro caso, que también invertimos en proyectos muy científicos, y en proyectos early, a veces lo que nos encontramos es una tecnología muy buena que sale de un grupo de investigación, de un grupo tecnológico, donde los emprendedores son científicos que saben mucho sobre esa tecnología. El valor de la compañía está muy vinculado realmente a ese producto y a esa solución. Muchas veces saldrás de la compañía y harás un exit y venderás la compañía incluso antes de comercializar, pero aún y así
tienes que ayudarles a definir ese market access, ese coste eficiencia para las empresas, ese modelo de distribución que cuando vendrá un comprador, aunque no estés comercializando, sí que va a pedir y querrá saber. Por tanto, yo creo que también depende un poco del perfil del emprendedor, puedes ayudarle más en unos aspectos que en otros. Pero en todo caso, los emprendedores son ellos y tienes que ir siguiéndolos, ¿no? Y luego un casi debate de esto que has dicho primero, ¿no? Y yo no sé el sector público si luego es bueno o es malo. Imagínate, hay una compañía que es un software que mejora la gestión de residuos de las compañías, ¿no? Ahí hay un productivity gain, ¿no? Y estamos para invertir, yo puedo invertir en esto. Es un software, productivity gain, ¿no? Y fondos de clima también, ¿no? Quizás no Ship2B, ¿no? Pero fondos de clima, que tú los conoces más que yo. Luego, claro, también, ¿no? Pero claro, luego yo voy con mi fondo de tech de 50 millones y compito ahora con un abanico de fondos que también invierten en clima y también invierten en lo que yo invertía, ¿no? No me genera esto, o sea, no genera esto problemas de competitividad, ¿no? Al final, porque, claro, sí, imagínate, yo para mí, cómo deberían de ser, cómo debería de canalizar el dinero público, y esto es mi opinión, ¿eh? Está muy bien invertir directamente en fondos, pero ahí alteras el mercado, porque yo voy con mi fondo de 50, que me lo han puesto mis familias, mis inversores privados, ¿no? Y otro fondo que debería ser de 50, que es lo que han levantado, más 50 son 100, ellos tienen 100 y yo 50. Quizás son menos sensibles al precio, no digo que vosotros lo seáis, ¿no? Y yo las empresas que he visto en Clima que son de este aspecto, las he perdido, porque el precio, ¡buah!, me ha subido. Porque son fondos con mucho dry powder. ¿Y por qué tienen dry powder? Porque tienen la mitad de su fondo de fondos públicos, ¿no? Luego ahí ya hacemos precisamente el contrario, ¿no? Que querríamos que estas compañías pues tuvieran, si el precio es ajustado, por un mismo porcentaje entra menos dinero y ese dinero va a otro proyecto, ¿no? A mí, ¿qué me gustaría? Como persona física, no como Inverready. Como Inverready quiero que el FEI y el ICO me den todo el dinero del mundo, Pero como persona física diría, financio proyectos, coinversión. Oye, esta compañía nos gusta, ¿tú qué te gusta más? Ship2B, Inverready, ¿no? El emprendedor, venga, Ship2B. Y una vez ya tienes el inversor, apalancarte con dinero público, ¿no? Porque es que invertir directamente en los fondos, claro, alteras un poco el mercado, ¿no? Porque le das mucho dry powder y luego este dry powder compite con otros que quizás no lo tienen, ¿no? Muy intenso el tema. Vamos a cambiar de tema, si os parece, para dejar... Venga, último minuto para la contrarréplica de la réplica. Mira, esto te lo compraría si los mercados fueran perfectos y el dinero en los mercados se fuesen a las cosas que realmente necesitamos hacer. Pero desgraciadamente el mercado no es perfecto, es imperfecto, y muchas veces donde se necesita más capital es donde va menos capital privado. Por riesgo, por desconocimiento. Estoy de acuerdo contigo que creo que el capital público tiene que ser muy prudente de qué sectores y qué ámbitos cree que necesita reactivar o activar y ser muy consciente de no sobrepasar las necesidades. La oferta y la demanda tienen que estar equilibrados. Pero es que si lo dejamos todo en manos del sector privado, ahora mismo se necesita 30 trillones de inversión. El mercado global está alrededor de unos 300, estamos hablando de trillones americanos. Necesitamos 30 trillones hasta 2030 para poder resolver los principales retos sociales y medioambientales que tenemos como sociedad. Si cogemos los ODS, los 17 ODS, de aquí 2030 necesitaríamos 30 trillones de inversión en estos elementos. O se mete también al sector público, que no tiene tampoco capital suficiente, porque el sector privado mueve 5 veces más que el sector público y el sector filantrópico juntos. Si estos 17 retos que tenemos como sociedad, como el cambio climático, esperamos que el sector público lo resuelva de aquí
es que ya deberíamos estar, es que no va a pasar. Tú dices fondos de cambio climático, pero es que estamos viviendo una emergencia climática. Es que España, donde vivimos ahora, en 2050 será un desierto si no hacemos algo. Ojalá hubiese esos 5, porque ya te digo, ojalá el capital privado se dedicase a invertir en eso y no tuviésemos que utilizar recursos públicos, y los recursos públicos fuesen a mejorar la educación, a mejorar la sanidad y básicamente a proveer de servicios públicos a la sociedad, sobre todo aquí en Europa, que vivimos en un estado de bienestar, pero es que estos trillones y trillones privados nos están yendo a estos problemas sociales y los necesitamos. Y lo siento, soy muy... Intenso, pero yo creo que se os parece que cambiamos de tema, pero sin duda daría para un solo panel hablar de capital público, privado e impacto. Marc, si no, no nos dejan. Cambiamos de ciclo y lo hacemos más o menos telegráfico, insisto, para ver si podemos meter 2 preguntitas y luego daros paso a vosotros, ¿no? Venture Debt, New Kid on the Block, ¿no? Venture Debt, que en los últimos 2 años está ahí también para competir, no sé, con el capital público, capital privado, etcétera, etcétera. Sí, no, para todos, ¿cuándo? Red flags hay que tener en cuenta. ¿Cómo lo veis, Marc? A ver, yo particularmente nosotros desde For Founders, el Venture Debt lo vemos, somos bastante críticos, ¿no? Principalmente porque si tú te miras el Venture Debt, de dónde surge, ¿no? Hay muchos fondos. Nosotros hemos mirado, yo me acuerdo, hicimos una primera operación de Venture Debt en 2007, ¿vale? en una compañía que estaba yo, que era un fondo inglés, ¿no? y hacía el Venture Debt, pero hacía el Venture Debt en compañías que generan caja, ¿vale? Que están generando beneficios y generando esa caja que te permite ir repagando esa deuda, ¿no? Actualmente, o los últimos años aquí en España han salido varios actores de Venture Debt. Inverready creo que fue el pionero junto con Sabadell, y luego este año sí que han salido varios más, sobre todo la gran banca, ¿no? que empezaba a sacar productos. Y se está enfocando muchas veces, un Venture Debt se concede a compañías que acaban de levantar una ronda, ¿no? Que son empresas muy pequeñitas y o de tamaño pequeño, contra lo que hace históricamente pues el Venture Debt pues inglés o americano, ¿no? Que empieza en series A, B, C, en empresas con cash flows positivos, como he dicho. Aquí se está entrando en empresas early stage, que lo que se hace es o invertir el Venture Debt en el momento de la ronda, y el inversor de equity acaba pagando la deuda, ¿vale? Y entonces, pues al final el emprendedor muchas veces no es consciente de esto, y sobre todo no es consciente del coste, ¿no? Porque dicen, no, es que no es dilutivo. Bueno, pero estás pagando un equity kicker nominal, estás pagando un 12% de interés en muchas ocasiones, etc., ¿no? Y eso pone la soga en el cuello en muchas compañías a la hora de repagarlo, ¿no? Sobre todo es un bullet y se producen muchos problemas, ¿no? En este sentido. Aníbal, vosotros, con la experiencia que tenéis de... Yo creo, estoy muy de acuerdo, porque aunque nosotros tenemos un fondo de 100 millones de Venture Debt, fuimos los primeros en hacerlo aquí. Yo, de hecho, como emprendedor, creo que fui de las segundas o terceras inversiones que recibí yo como emprendedor, ¿no? De Inverready. Luego, nos fue bien, pero el Venture Debt tiene que invertir siempre con un caso económico-financiero detrás. Si tú inviertes Venture Debt con un caso de incremento de valor, mal, porque luego pasa lo que ha pasado ahora, ¿no? Es decir, 2 millones de Venture Debt. ¿La compañía genera cash flow para pagarlos? No, pero como seguramente ahora la ronda ha sido de 1 millón, entran 2 de Venture Debt, la siguiente ronda de equity va a ser de 6, no va a haber problema para pagar, porque de los 6 van a ir a repagar. Luego tienes problemas, ¿no?, con el inversor, pero mientras esto vaya pasando, no pasa nada, ¿no? ¿Qué pasa? Que a la que se paran los mercados como ahora, ahí viene el problema, ¿no? Y es verdad que yo creo que cuando Inverready esto lo inició, lo tuvo muy claro. Y tú ves el portfolio de los 4 fondos de Venture Debt que tiene Inverready, y los criterios de inversión han sido estos. Y la rentabilidad de los 4 fondos es buena. Que entran nuevos actores y que empiezan a utilizar el Venture Debt casi como para competir con el equity, ahí mal,
mal, ¿no? Porque toda inversión, de hecho, si vierais el equipo de Venture de Inverready, son financieros. Ellos analizan el balance y lo cuentan resultados. Y no el de los siguientes 3 años, el de los años anteriores, ¿no? Luego, esto no hay que perderlo de vista, y como emprendedor, si te lo ofrecen, puede ser muy suculento, ¿no? y goloso, pero hay que repagarlo, y luego te puede generar muchos problemas, porque al final una compañía con 2 o 3 millones de deuda que no ha conseguido milestones, no consigue ronda, ¿qué haces, no? Si la última valoración eran 6 o 7, 2 o 3 millones, aunque lo capitalices, se te lleva el 30-40% de la compañía por delante, ¿no? No sé si quieres añadir algo, Maite. No, yo aquí estoy de acuerdo. En nuestro caso lo hemos utilizado. Nosotros invertimos en proyectos en fase bastante early, desde Seed a Series A. Muchos de ellos son de base bastante tecnológica, con lo cual tardarán todavía a facturar, y estamos de acuerdo, lo hemos utilizado en casos muy concretos. Sí que hay un caso que creo que nos ha sido muy útil, que es una compañía que está mucho más avanzada, que ahora está siguiendo tanto el crecimiento orgánico como crecimiento inorgánico, y ahí para la adquisición, para procesos de money, etcétera, donde ahí sí que puede ser interesante si no quieres empezar a hacer rondas y ir a dilución. Pero sí, creemos que son útiles, pero tienes que saber cuándo lo utilizas. Genial. Oye, última pregunta, telegráfica, 3 palabras, 3 sectores ganadores, 3 menos ganadores de cara al 2024, y que seguro que a los inversores y a los startuperos les interesa mucho. Oye, ¿qué sectores pensáis que este año van a tener más protagonismo, si os atrevéis, ¿no?, a hacer la quiniela? A ver, yo en esto nosotros no creemos en bolas de cristal. Hay fondos que sí, que dicen, oye, el mundo va hacia ahí, ¿no? Y voy a mirar el sector de modelos cuánticos para eficientar la productividad de los modelos de inteligencia artificial. Y voy a buscar todas las empresas que hay ahí y voy a escoger la mejor, ¿no? Y soy muy listo y muy bueno y voy a acertar. Ahí somos muy críticos nosotros, y creemos que, lo que he dicho antes, que los protagonistas son los emprendedores y son los mejores en descubrir hacia dónde va el mundo, ¿no? Y dónde está la next big thing. Y nuestro trabajo es encontrar esos emprendedores. Ahora, si me dices los buzzwords de prensa de hoy en día, pues inteligencia artificial, evidentemente, cyber y climate, ¿no? que están ahí también, sobre todo, y volviendo a lo de antes, por el impulso del sector público, ¿no? Aniol, ¿tienes la bolita? Sí, no, a ver, es un poco de Twitter, ¿no? Esta pregunta, y yo como no hago Twitter, ni estoy en ello, no sé qué contestar, la verdad. Es una X, ¿sabes? Twitter, una mira, lo de ciber yo creo que sí, porque ciber lleva muchos años, y ahí sí que ya muchos años, y hicimos un estudio de la bajada de valoraciones los últimos 2 años, y ciber se mantuvo. Hay empresas que generan valor, generan mucha innovación, es un campo que nunca te lo acabas. Ahora llega AI aplicado a ciber y es mejor, ¿no? Yo creo que sí, ahí esto sí. Los otros sectores es muy difícil de sacar un poco el grano de la paja, ¿no? ¿Qué porcentaje hay ahí de especulación, ¿no? De que quieres jugar con el múltiplo y qué porcentaje hay de valor real. Es que es muy complicado, y nosotros somos inversores de Bit2Me, que es el exchange de criptomonedas más grande de España, ¿no? Y ahí lo vemos, ¿no? Al final la teoría, ¿no?, sobre el Bitcoin es fuerte, ¿no?, el valor que aporta como moneda, ¿no? Pero vemos que realmente lo que mueve la cotización sigue siendo la especulación de querer invertir ahora para entrar más barato ahora y vender más caro, ¿no? Y es complicado. Tú te paseas por el mobile y claro, y todo es inteligencia artificial, ¿no? Todo es inteligencia artificial, ¿no? Y luego estuve cenando con el consejero delegado de Microsoft. Bueno, no porque yo sea, había mucha gente, éramos 15 o 20, y yo además, bueno, lo escuchaba de lejos, ¿no? Pero y realmente del IBEX 35, no sé, digo, 70-80% de las compañías del IBEX ya están trabajando con Microsoft en temas de AI, ¿no? Quizás volvemos a esto, ¿no?
¿Cuánto valor va a generar una startup, tal? ¿O cuánto va a poder ser comprada por una gran compañía, ¿no? Si realmente AI ahora mismo es Microsoft es el dueño del sector enterprise por excelencia, ¿sabes? Es que es tan arriesgado de invertir en una startup de AI para que mejore un proceso, pero creo que es que luego tienes a Microsoft ya trabajando por detrás, ¿no? Con todas las corporate, startups que se apalancan, hacen APIs, se apalancan en ChatGPT, pero luego tú ves que el bandwidth, eso se lo pregunté y no me contestó. Le dije, oye, el GPT-4, ¿tú modelas el bandwidth y la inteligencia del modelo en función de quién es el cliente? No. Bueno, yo creo que evidentemente, según quién eres, tienes un bandwidth de inteligencia más que el otro. Yo como usuario, GPT-4, hoy, versus lo que era hace 4 meses, es un 20% de lo listo que era antes. Ahora es menos listo, porque claro, les ha empezado a consumir recursos, ¿no? Y antes le pedías algo, te daba una lista de 200 cosas y ahora te da 20, ¿no? Luego hay que vigilar un poco con estas oleadas, porque nosotros al final, y mira la de blockchain, ¿no? Al final invertimos nosotros en 4 compañías y siguen ahí. ¿Por qué? Porque hicimos algo de autentificación ciber, ¿no? Hicimos un tema de exchange, que deja de ser una fintech, ¿no? Hicimos, ¿no? Ahí tampoco nos dejamos, ¿no? Y fuimos a cosas que quizás habrían aportado valor sin la tecnología per se, ¿no? Y luego la tecnología suma, ¿no? Maite, acabamos con tu bola de cristal. Mi bola de cristal. Es complicado, yo creo que es complicado. Creo que a nivel tecnológico, la biotecnología y la inteligencia artificial, sí, pero ¿en qué sectores y para qué? Biotecnología en el campo de la salud creo que tiene mucho recorrido, y en agricultura también, y inteligencia artificial en salud y en climate también. En el caso concreto de mejora de la salud, calidad de vida en diagnóstico de enfermedades que ahora mismo son muy difíciles de diagnosticar, y también en lo que es tratamiento digital, terapias digitales. Creo que en los próximos... Estamos viviendo el surgimiento de un nuevo mercado, que es el mercado del digital therapy y de las digital health. Y creo que estamos empezando a encontrar, en Estados Unidos se está empezando a encontrar el modelo de negocio y el modelo de estas compañías, y aquí en Europa parece que un modelo interesante es el modelo DIGA que hay en Alemania, que poco a poco va evolucionando. El modelo DIGA lo que te permite es una terapia digital, la puedes prescribir como un medicamento. Igual como aquí en España vas al médico y te prescribe un medicamento, pues tú vas en Alemania y ahora ya se ha demostrado que hay terapias digitales que pueden sustituir y que incluso pueden ser más eficientes y eficaces que ciertos medicamentos, y los médicos en Alemania ya empiezan no a prescribirte un medicamento, sino a prescribirte una terapia digital. En Francia y en UK en 2024 tienen también como objetivo y en su hoja de ruta empezar a hacer este tipo también de prescripción médica, y se quiere extender a toda Europa, con lo cual yo creo que dentro de los próximos 4, 5, 6 años vamos a ver un despliegue también, y todas estas terapias digitales, etcétera, se basan en la inteligencia artificial. Así que yo creo que el futuro pasa por utilizar evidentemente la tecnología, pero la tecnología per se, yo siempre lo digo, per se la tecnología para mí no tiene ningún valor, es el uso que les des a la tecnología, y creo que los sectores básicos y fuertes de la economía seguirán siendo los que nos van a ir creciendo en los próximos años. Decían que no, pero se han mojado bastante, yo creo, al final, ¿eh? Decían que no, pero bueno. Oye, muchas gracias. Yo creo que ahora los protagonistas sois el público. Hoy muy interesante, sobre todo 4 inversores con unas gestoras con muchos puntos comunes, pero también muchas diferencias. Eso también es importante para los emprendedores a la hora de elegir el compañero de viaje, porque hay diferentes filosofías de cómo afrontar cosas, ¿no? Pero bueno, mi pregunta va orientado a que estamos viendo que los mercados privados están creciendo frente a los... Bueno, están creciendo más que lo que está creciendo en los mercados públicos, ¿no? O sea, que cada vez hay más oportunidades para las startups en cuanto a no hacer IPOs, sino
quedarse en mercados privados, bien por que sean compradas por empresas privadas o bien por quedar ahí, ¿no? La estrategia de un VC es diferente en cuanto a cómo gestionar esas inversiones para salir a bolsa como para quedarse incluso en private equity, o sea, para dar que paséis en venture capital a private equity. Es diferente la estrategia, por lo cual también va a ser diferente lo que los emprendedores, o sea, cómo tenemos nosotros que orientar y gestionar nuestras empresas en función de si ahora cada vez hay más posibilidades para quedarse en mercados privados, que hace unos años el objetivo era IPO y SAPIOs, ¿no? ¿Hay diferencia? A ver, yo te diría que nosotros no le prestamos demasiada atención a esto. En el momento que invertimos, tranquilamente quedan 8, 9, 10 años hasta el momento del exit, ¿no? Entonces, como ahora está pasando esto, dentro de 10 años pues pueden pasar otras cosas, ¿no? Entonces, creo que nuestro trabajo y nuestra visión es centrarnos en invertir en buenas compañías entendidas como compañías que ganan dinero, que a veces se nos olvida, ¿no? Estamos invirtiendo en tecnología, pero las empresas en tecnología o fuera de la tecnología, a nuestro modo de ver, tienen que ganar dinero. Entonces, cuando una empresa gana dinero, ya vendrá alguien, ya se comprará, y si no se compra, pues te va a repartir un dividendo, ¿sabes? Y eso es lo que nos piden o lo que nos piden nuestros inversores, y están muy contentos con ello, ¿no? De invertir en buenos assets, y de eso creo que el día de mañana pues ya se venderá. Ya nunca nos ha venido nadie a comprarnos una empresa que pierde dinero. ¿Vale? Entonces, vamos a centrarnos en que la compañía crezca, que sea rentable, como unit economics positivos y que generen EBITDA, o no de inicio, pero sí que tenga ese camino, y ya veremos si la salida cómo será, ¿no? Si es vía IPO, si es vía private equity, si es en un secundario en una ronda, etc. Cuando entras en fases iniciales, pocas veces llegas a la IPO porque te compran antes, y esto creo que no ha cambiado mucho. Yo, analizando, lo primero que hice cuando entré en Inverredi fue las 60 compañías que ha vendido Inverredi históricamente, me las miré, porque coño, no he vendido yo nunca una compañía, bueno, la mía, ¿no? Pero y te das cuenta que el emprendedor llega a un punto que le llega una oferta y la acepta. Porque si inviertes cuando la empresa vale entre 6 y 15 millones, es probable que en el rango de entre 50 y 100 lleguen ofertas y los inversores sigan conservando el 40-50% de la compañía. Luego estamos hablando, ¿no?, de bastante dinero ya para ellos, ¿no?, entre 25 y 40 millones, ¿no?, que ya es relevante, ¿no? Luego, en compañías buenas que terminarían eventualmente saliendo, muchas de ellas no terminan llegando, ¿no? Las que llegan desde inicial hasta IPO son compañías que más móviles, etcétera, que realmente ya hacen un plan de M&A y que siguen comprando, y que ellas se convierten en un propio. Luego, Inverredi ha sacado 16 compañías, ha hecho 16 IPOs, bueno, 17 con la esta de hace 4 meses, y ahí muchas de ellas ya entras un poquito, creo que el 80% ya entras un poquito antes, ya entras cuando tal, pero el que entró inicialmente ha salido, ¿no? Luego, no sé si contesta esto tu pregunta. En nuestro caso depende, es decir, las que son de base de las biotecnológicas o las muy tecnológicas, donde el valor sobre todo está en la tecnología, es posible que se vendan a una empresa, a una corporate, antes, y que utilice esta tecnología para desarrollar una nueva línea de negocio, por ejemplo en biotech, en pharma, etcétera. Tú sabes, y muchas veces no llegas ni al final de todo el proceso regulatorio. Con lo cual ahí ya con los emprendedores tienes muy bien definido ese roadmap de qué debemos demostrar de la solución y de la tecnología, para que luego en el caso, por ejemplo, de terapias digitales o en
biotech, sabes que detrás están las grandes farmas. Pues tienes identificadas las líneas de interés de cada una de ellas y ya trabajas con esa idea. En otro tipo de compañías muchas veces no sabes si va a ser por una IPO, si va a ser por un secundario, porque entra un nuevo inversor, o porque se va a seguir un proceso de fusiones y de M&A en donde varias compañías del mismo ámbito se van y entonces ahí tenta como un private equity que se encarga de todo el proceso de fusión de las compañías, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del digital therapy, en Europa ahora hay como muy pequeños players. En Estados Unidos empiezan a haber players más importantes. No se descarta que en los próximos años empiecen a producirse procesos precisamente de M&A y de fusiones entre esos pequeños players que cada uno está especializado en un ámbito concreto para coger fuerza y a posteriori pues sí te puedes plantear salida en bolsa, etcétera. Así que yo lo que te diría es, en nuestro caso que invertimos en fases early, cuando es un proyecto muy deep tech, muy science, difícilmente o posiblemente te entrará un comprador antes, y cuando no es este caso, pues ahí tienes que ver cómo va evolucionando la compañía. Sí. Nosotros, si queréis, desde la perspectiva del banco, ¿no? Sabéis que asesoramos a compañías desde ronda A hasta ronda B, ronda C, private equity, M&A o la parte de ECM. Y yo creo que la conversación para un founder es parecida a lo que puede ser para un empresario que quiere poner en valor su compañía. El mercado de capitales o la desinversión no es per se un objetivo. Es decir, yo creo que un founder que está montando una compañía tiene que pensar en un proyecto sólido, que pueda escalar, que pueda crecer, que pueda atraer talento, que pueda atraer capitales. Y luego ya la fórmula en la cual monetizarás o invertirás pues dependerá de muchas eventualidades, ¿no? Llevamos 2 años con el mercado de capitales cerrados y por eso mucha gente ahora está pensando en el M&A. Como decía antes Aniol, parece que el M&A no se anima si no hay IPOs y por tanto hay que esperar a que haya IPOs para que haya M&A. Este año parece que los vientos de cola de las IPOs van a funcionar un poquito mejor. Insisto, yo creo que el founder tiene que estar centrado en su proyecto, en crear valor dentro de lo que es el equipo fundador, en que los números, las métricas dentro de los ajustes de valor sean las adecuadas. Y luego lo otro, digamos que no es per se un objetivo y no hay que gestionar una compañía pensando en una determinada fórmula de salida, ¿no? En nuestra opinión. ¿Más preguntas? Sí, buenos días. Gracias por la visión de los 4. Agradecido por lo que han podido compartir con nosotros. Mi pregunta va desde el punto de vista de un emprendedor. Creo que todos han hablado de la inteligencia artificial. No es un hype, sino ya realmente es una realidad que está desde el punto de vista en todos lados del mundo. En el mercado americano, pues si vemos los venture capitals, ellos pues están destinando, por ejemplo, Sequoia, Andrew Horowitz, están destinando alrededor de un 70-80% de lo que es su capital a apoyar empresas que utilizan Deep Tech y inteligencia artificial. Entonces, quería hacerle la pregunta a vosotros desde el punto de vista, obviamente, del mercado español, si ustedes tienen o ven esa tendencia como algo positivo o, en este caso, si se puede trasladar aquí a España. ¿Por qué? Porque sabemos que lamentablemente estamos un poco atrasados a nivel de inteligencia artificial. Mucha gente piensa que hacer una empresa de inteligencia artificial es coger una API de OpenAI y poner una especie de aplicación y venderlo, cosa que no es, porque es machine learning, es hacer un transformer, es crear un modelo que realmente tenga algo que solucione, un problema que solucione a la sociedad. Entonces, es mi pregunta hacia vosotros. Muchísimas gracias. A ver, sí que nosotros somos agnósticos por naturaleza y te podría, que no sé si estás en lo cierto o no, acerca de la inteligencia artificial, pero hace 2 años o 3 todo era blockchain, ¿no? Entonces, a lo mejor pasa esto ahora. A nivel de donde estamos ubicados, el tamaño de España, ya lo he comentado antes, el que es, ponerse a montar un fondo sectorial, ya sea de inteligencia artificial, de fintech o de cualquier otro sector, que bajo nuestra perspectiva, primero no hay suficiente profundidad de mercado, ¿vale? No hay suficientes startups y no se acabaría invirtiendo bien. Y también desde el punto de vista estratégico de gestora, creemos que las grandes marcas se construyen de Venture Capital
siendo generalistas, no siendo especialistas en un sector. Eso tiene otras consecuencias, ¿eh? A lo mejor eres menos competitivo en según qué deals, etc., porque tienes menos conocimiento. Y a la hora de conseguir ese deal, pues a lo mejor te gana un fondo especialista, ¿no? Pero es algo que evidentemente estamos invirtiendo, estamos viendo muchas startups ahí y estamos muy activos, pero no un foco del 80% va a ser eso. Sí, yo quizás decir un poco lo que he dicho antes, ¿no? En Estados Unidos no hay tanto riesgo mercado, porque es un mercado 10 veces más grande. Aquí hay mucho más riesgo mercado, es más difícil, es un mercado más pequeño, ¿no? Hay una startup que vaya a una pyme de Estados Unidos, tiene un mercado 10 veces más grande que aquí, ¿no? Y lo segundo es quizás también un tema de talento, que es lo que decía Marc, ¿no? Falta en los datos que compartió Microsoft también, bueno, no sé si puedo decirlo, ¿no? Esto, pero no, lo voy a decir en porcentajes. España, respecto a la Unión Europea, está en el top 10% de uso de ChatGPT. Lo utilizamos mucho aquí, comparado con los otros países de Europa. Sorprendentemente o no lo sé. Sí. Igual que somos usuarios de WhatsApp, o sea, estamos number one no, pero estamos top en uso de ChatGPT, ¿vale? Pero en cuanto a desarrolladores dados de alta en la API que hagan tal, bottom 25, o sea, si la lista es esto, ¿no? Uso aquí, desarrollo aquí, ¿no? Esto ya te indica un poco el perfil de país en este aspecto, ¿no? Nos pasa mucho, ¿no? Somos grandes usuarios de la tecnología y esto no es malo. Modelos B2C aquí, hombre, funcionan. Mirad Globo, ¿no? Lo que ha construido, modelo B2C, la gente enseguida, pum, número 1 de Europa en uso. Cabify, o sea, funcionan, ¿no? Enseguida adoptamos. WhatsApp creo que somos el número 1 también, mercado para WhatsApp. Incluso ¿no? Funciona, ¿no? Pero luego la parte más de desarrollo de tal nos cuesta más. Sí, mira, yo lo que os diría es, como país somos buenos haciendo ciencia. Realmente tenemos unos grupos de investigación de ciencia muy buenos y estamos en el top de países que patentan a nivel europeo. Por tanto, todo lo que es la ciencia básica, estamos bien y estamos empezando a demostrar que somos buenos llevando esa ciencia a los mercados, creando spin-off y creando startups. En el ámbito tecnológico estoy de acuerdo. No somos buenos generando tecnología. Otra cosa es que sepamos utilizar esta tecnología. Por tanto, dejemos a Estados Unidos desarrollando nueva tecnología y nosotros aprendamos a utilizar esta tecnología para cubrir necesidades, que es lo que valora el mercado. Yo lo digo, yo no entiendo ni de criptomoneda, ni de blockchain, ni de cuántica, se me escapa. Pero explícame, si viene un emprendedor y me explica, no, es que yo he desarrollado tengo un proyecto para poder financiar en países en vías de desarrollo a los agricultores y para facilitar y sobre todo garantizar la transparencia, utilizo blockchain, pues perfecto. Pero no me vengas a explicar que estás desarrollando un algoritmo para mejorar el blockchain, porque en eso no te voy a invertir. Por tanto, yo diría que a nivel de ciencia somos muy buenos generando ciencia y creo que podemos ser buenos llevando esta ciencia al mercado. A nivel de tecnología, al menos ahora, yo creo que como país y Europa en general, no sé si somos tan buenos ahí generando esta tecnología básica, pero eso no significa que no podamos ser buenos utilizándola para realmente lanzar proyectos interesantes. Ya os digo, nosotros en el ámbito de salud, sobre todo en temas de diagnóstico, ahí va a ser una pieza clave. Y eso no va tanto de desarrollar nueva tecnología o mejorar la tecnología existente, sino en saber utilizarla.
Mi pregunta es en relación al hardware. O sea, hay algunos fondos que ven la palabra hardware y ya les da pánico y ya es como no lo quiero ver, aunque sea a lo mejor en forma de SaaS, pero mediante un hardware. O sea, ¿cuál es vuestra opinión? Y luego en relación al tema de la ciencia, spin-offs normalmente tienen universidades dentro. ¿Cómo veis que en el cap table haya una universidad y cómo lo gestionáis? ¿Crees que tiene que estar a Numa la compañía o tiene sentido que en algún momento salgan? A ver, nosotros el hardware no nos gusta, ya te lo puedo decir. Principalmente creemos que es una dificultad a la escalabilidad del proyecto, ¿vale? Hay que ver si ese hardware cómo se financia, ¿no? Principalmente, que es lo que, en cambio, si inviertes en puro tech, puro software, pues la escalabilidad es mucho más exponencial y mucho más internacionalizable, ¿no? También. Respecto a que haya una universidad en el cap table, hay que analizar cómo está el cap table, no por la universidad per se, pero sí que para nosotros la empresa ha de ser de los fundadores y hasta la serie A tienen que estar o llegar con más del 50% del cap table, ¿no? Entonces hay que hacer los números como cuáles las diluciones que hay en las rondas y cómo se llega hasta ahí. Si creemos que, te digo, montar una empresa es muy duro, es 24/7. La zanahoria del fundador es el equity que tiene y no puede llegar a una serie B o una C con un 3% del cap table, porque eso significa que al final es un ejecutivo, no un fundador, ¿no? Y eso genera ruido, genera malas dinámicas entre los founders y con los fondos y desalineamiento, ¿no? Eso. Luego, todo esto te lo saltas y hay casos de éxito que llegan con founders que tienen súper poco en el cap table, ¿no? Pero como norma general sí que te diría, nosotros que estamos pre-series A, hay muchos fondos que solo miran cap tables con founders por encima del 50%. Entonces, todos esos fondos ya los eliminamos nosotros, ¿no? Que tenemos que conseguir esa siguiente ronda, con lo cual pues también tenemos que ser muy cuidadosos y un poco lo que comentaba Niol, cómo funciona la estructuración de la ronda y la estructuración de la operación es muy relevante, aparte de equipo, mercado, métricas, etc. La estructuración es una parte que hay ciencia ahí por parte de los fondos. Me piden brevedad de 2 minutos. Vale. Posiblemente a lo mejor de la parte de transfer iba a decir yo que Maite tiene mucho que decir en la parte de la universidad. Sí, bueno, muy rápido. No nos molestan las universidades dentro del cap table, sino lo contrario, yo creo que es bueno. Lo que pasa es que tenemos que ver qué porcentajes, porque estoy de acuerdo que ahí al final los emprendedores necesitan tener un porcentaje importante, que son los que están tirando adelante la compañía. Lo que pasa es que al final esas spin-offs salen de unas investigaciones que se han estado haciendo en el marco de unas universidades, de unos grupos de investigación. Y una forma de que estos grupos de investigación y estas universidades tengan continuidad si hacen buena ciencia y esa ciencia lleva al mercado, pues que tengan también la oportunidad de recuperar esas inversiones que han hecho. Así que teniendo un porcentaje de esas compañías es bueno. Te digo, no nos molesta, pero la composición del cap table es importante. Incluso yo creo que es bueno que tengan, ¿no? Porque también existe ese compromiso y muchas veces no todos los científicos o investigadores que han participado en el desarrollo de la solución pasan 100% a la spin-off, sino que algunos se quedan en una universidad, con lo cual ahí puedes mantener esa conexión con los grupos y con esa investigación. Y en cuanto al tema del hardware, yo lo que es verdad, cuando tienes un hardware pues es más difícil escalar y hay que producir, hay que fabricar, es mucho CAPEX, etc. Ahí es muy importante entender dónde está el valor. Si el valor está en el software o está en el hardware. Si está en el hardware, está clarísimo. Tienes que invertir en el hardware y se tiene que invertir y cada vez hay más fondos que están invirtiendo. Es decir, hasta hace 4 o 5 años yo te diría que en España el sector del Venture Capital sobre todo estaba centrado en software. Ahora no, ahora hay cada vez más inversores que también invierten en hardware. Lo que pasa es que si el valor realmente de lo que aportas tú como empresa no está en el hardware sino en el software, es mucho más fácil
poder integrar tu solución, ese software, a todos los posibles hardwares que haya. Por tanto, a veces, para llegar al mercado y testear, necesitas tener el software y el hardware, pero una vez lo has conseguido, si consigues que tu software se integre con otros, mucho mejor, porque te permitirá esa escalabilidad. Y la parte del hardware, que realmente no es tu core business, o la dejas al de lado o coges y esa parte consigues un fabricante que el fabrique, distribuya, etcétera, etcétera. Pero es muy importante encontrar muy bien dónde está tu valor agregado, si en una cosa o en la otra. Pero necesitamos también tangibilizar. Nosotros estamos sentados porque hay sillas, si no, si solo fuese en software, pues no nos podríamos sentar. Vamos a por esa última pregunta, si hay. ¿Me has entendido? Sí, ¿no? Trabajo en el tema de desarrollar una alternativa a la transplantación capilar y quería saber cuál sería el consejo para una empresa que va por su primera ronda hoy en 2024. Trasplante capilar. Pero más general, ¿no? La pregunta del consejo para una empresa que va por su primera ronda. No voy a, en este caso, no voy a entender. A ver, yo creo que lo primero que tienes que ser capaz es, uno, de cuantificar el problema desde nuestro punto de vista. Cuantifica el problema y la necesidad. Dos, analiza muy bien la competencia que hay. Y tres, demuestra qué aportas tú de diferente. Y si este problema no está solucionado, demuéstrame que lo puedes solucionar. Que tienes un equipo que tiene capacidad también de implementar, de ejecutar, etc. Claro, si es un problema que ya tiene soluciones y que tú crees que puedes aportar un valor agregado, tienes que demostrarme ese incremento de valor que puedes aportar a soluciones ya existentes. Yo diría que para mí, en las rondas iniciales, sobre todo, lo que primero miramos es el problema que estás solucionando, cuantifícamelo, dime qué mercado hay, si hay soluciones o no hay soluciones y qué aportas tú de diferencial. Si hay una necesidad clara y tu solución la puede cubrir y el mercado es grande y tienes un buen equipo en principio, aunque solo hay una probabilidad muy pequeñita de que la cosa funcione, porque ya sabemos que el ratio de mortalidad es muy elevado, pero sin eso... Yo aparte de lo que comenta Maite, que se presupone, te diría que es la pasión. O sea, que realmente lo que te crea es el proyecto, que te brillen los ojos, y eso se va a trasladar a la hora de vender el proyecto a inversores, a la hora de trasladar el proyecto a vender a clientes y a la hora de atraer talento, que es lo que vas a necesitar. Y es lo que muchas veces a nosotros, y a mí particularmente me gusta, es cuando habla un emprendedor y le brillan los ojos, ¿no? Y ves que, ostras, que pase lo que pase, va a tirar por ahí y lo va a sacar. Yo creo que terminamos más o menos en tiempo. Perfecto. Muchas gracias a los tres ponentes. Un placer por mi parte, desde luego. Gracias a todos vosotros, como os decía, por madrugar con nosotros. Yo creo que hemos tocado más temas de lo que esperábamos y con bastante profundidad. O sea que un placer de nuevo y gracias a todos. Gracias.